Señores, recibimos con un aplauso al contador Ataliva, la probita. ¡Bravo! Gracias por el aplauso. No, por favor, faltaba más. Son 200 pesos. Estamos cobrando barato el aplauso. ¿Se incluye el café? Sí, quiero decir, en primer lugar, antes de hablar, que no era de utilería, le acabo de entrar, como rengo a la muleta, sin ningún... Está riquísimo, digo. Bueno, hasta querido, este camino político que emprendés hace un tiempo te lleva hoy a ser el delegado de Migraciones en Corrientes. Nadie esperaba un 2020 como el que tenemos, me imagino que vos tampoco, y estando en un lugar que tiene una realidad también difícil. Tiene una realidad tan difícil como la que tenemos todos, con ciertas particularidades, porque sin duda que nos ubicó en un momento particular, en una situación bastante atípica, sumamente atípica, en un momento donde teníamos que cerrar fronteras, una decisión durísima por parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Sí. Lo cual es absolutamente antipático pero necesario, teniendo en cuenta el gran riesgo que representa no tener los controles estrictamente asegurados en materia sanitaria, lo cual implica que se deban mantener estos controles en todas las fronteras del país y particularmente en nuestra región, que vos sabés, limitamos con 3 países, con los cuales tenemos una relación amplísima, sobre todo con Brasil y con Paraguay. No solamente relaciones familiares, de amistad, de turismo, sino fundamentalmente económicas y de negocios. Y en este último tiempo también una apertura al turismo, que inclusive hoy lo conversábamos con el ministro de Turismo, con Sebastián Eslovallen, a partir justamente de la necesidad que se va generando día a día frente a la demanda en virtud de, no solamente de la cuestión económica, sino también en virtud de la realidad que nosotros tenemos en torno a nuestra provincia, con esta gran riqueza natural, que es muy atractiva para sobre todo los países limítrofes. ¿Hasta cuál es la realidad de nuestras fronteras hoy? ¿Vos te referías a toda la Argentina? Me refiero a las nuestras, sobre todo las que están en tu jurisdicción, digamos. Están, bueno, es muy variable en función del país. Obviamente con Paraguay es distinta la relación que con Brasil. Con Paraguay tenemos las fronteras cerradas, de Paraguay hacia la Argentina. Los 2 pasos habilitados, o mejor dicho, los 2 pasos por los que se pueden cruzar, que son Encarnación, Posadas y Clorinda, Puerto Falcón, se cruzan solamente como medidas de excepción, es decir, movimientos de repatriados o trabajadores esenciales o reunificación familiar, es decir, absolutamente excepcionales. Cuando decís reunificación familiar, pienso en que alguna parte de la familia quedó del otro lado y es necesario juntarla, digamos. O papá o mamá que trabajan en un lugar y que necesitan moverse con su familia, y sobre todo los problemas se agravan cuando papá o mamá no son residentes argentinos. Claro. Entonces hay que hacer gestiones especiales y tratativas especiales con los consulados, con las cancillerías, lo cual implica un esfuerzo importante en términos de justamente esto, de tratar de que la familia se mueva junta siempre. Y que pasa más comúnmente de lo que uno cree. Pasa de manera cotidiana, claro. Emilio, pasa de manera cotidiana. Hoy no nos pasa solamente con los países limítrofes, nos pasa con todos los países del mundo. Hoy hablaba con una señora que necesita que su hija venga a terminar un trabajo en la Argentina, pero su marido es norteamericano, no tiene residencia en la Argentina, entonces hay un esfuerzo enorme de tratar de unificar las realidades tanto del estado de la Florida, que es el lugar donde se encuentran, con la realidad en la Argentina, la realidad sanitaria de la Argentina y particularmente de Corrientes. Claro. Porque Corrientes está ciertamente un poco más complicada que lo que estuvo la semana pasada y sin duda que nuestra evolución hoy empieza a mostrar signos de preocupación que otras provincias ya han tenido han logrado un nivel de estabilidad. Por lo tanto, esta realidad hay que atenderla de manera integral, y una de las cuestiones sobre las que hay que trabajar es el vínculo con el exterior. Perdón, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Ataliva? Gracias por el tiempo. Recién decía Emilio, te preguntaba sobre la realidad de hoy, y muchos estamos preocupados por lo que puede pasar a futuro, ¿no? Porque todas las miradas están puestas en la vacuna, todas las miradas están puestas en la segunda ola europea y en los futuros protocolos.
Dios no lo permita, pero en caso de que algo vuelva a ocurrir el año próximo, ¿se está previendo, digamos, anticiparse a lo que pueda llegar a pasar y tratar de dar otro tipo de respuestas y soluciones? Porque está claro que esto nos cayó a todos de golpe, ¿no? Y hoy, de alguna manera, corres con la ventaja de conocer el diario del lunes. Son por las dudas, si algo ocurriese, tener mayores facilidades a lo que acabas de contar, ¿no? Hay varias cosas. En primer lugar, hay que ver con atención qué es lo que está pasando en el país en relación a algunas experiencias que se están dando, por ejemplo, la apertura de Ezeiza a los vuelos internacionales de los países limítrofes, lo cual a nivel nacional es tomado como una prueba piloto en torno a la posibilidad de recepcionar no solamente gente que por razones de trabajo o de negocios tiene que venir o irse de la Argentina, sí, sino fundamentalmente el turismo, que hoy se circunscribe esta experiencia piloto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas áreas del conurbano bonaerense. Son los gobernadores los que tienen que tomar la decisión de poder habilitar la llegada de esa gente hacia el interior por razones de turismo o por razones de trabajo, por razones de negocio. ¿Existen caminos de excepcionalidad? Sí, existen caminos de excepcionalidad porque hay sin duda muchas actividades estratégicas de las cuales nosotros no podemos prescindir. Por lo tanto, hay que mirar con mucha atención esas experiencias piloto que se están produciendo, lo cual en el marco de la nueva normalidad, cualquiera sea el contexto futuro, nos van a ayudar a poder superar los problemas que hoy tenemos, que hoy se genera a partir de la pandemia, de contactarnos no solamente con otros países del mundo, sino hasta inclusive con las provincias vecinas. Claro. Es decir, hoy no solamente tenemos problemas que los teníamos en el mes de marzo, abril, en vinculación con los países vecinos o con otros países del mundo, sino con las provincias vecinas, los problemas que tenemos con Chaco, es decir, no con los problemas con Chaco, sino los problemas de vínculo con nuestros vecinos. Y nuestra realidad, que somos un solo conurbano, un solo exacto, conglomerado. Digamos, y esta realidad, exacto, como decía Emilio, nosotros nos vinculamos de manera permanente con el Chaco, los chaqueños se vinculan de manera permanente con Corrientes. Brasil se vincula de una manera permanente con Corrientes, Paraguay se vincula de una manera permanente con Corrientes. Hay muchos brasileros, muchos paraguayos trabajando en la Argentina, pero no solamente en actividades en actividades poco calificadas, sino hay gente muy calificada trabajando, cuando hablo de calificada, con mucha capacitación, trabajando en los parques industriales, en la provincia de Corrientes, en la provincia del Chaco, en la provincia de Misiones, en la provincia de Formosa, que genera un permanente desafío diario de tratar de vincular y que esa gente pueda efectivamente estar en sus lugares de trabajo, porque nos enriquecen a nosotros. Por supuesto. Nos enriquecen a nosotros. Teníamos de la misma manera debe pasar al revés, me imagino, debe haber argentinos que trabajan afuera. Así es, argentinos que trabajan afuera, médicos que están trabajando en Paraguay, profesores que van a enseñar al Paraguay. Hoy con la virtualidad esto se puede solucionar de manera mucho más fácil, pero hay situaciones que requieren presencia real, asistencia técnica, digamos. El Parque Industrial Santa Rosa tiene 25 técnicos del exterior. Claro. Tiene 25 técnicos del exterior que necesitan tener contacto permanente con su realidad. Españoles, venezolanos, colombianos, brasileros. Lo mismo pasa con las industrias nacientes en Virasoro. Lo mismo pasa en el Chaco con médicos que están trabajando en el interior del Chaco de otros países. Y realidad poco conocida, pero que sin duda requiere una asistencia legal, jurídica, documentaria, de manera permanente para que todo pueda hacerse con la normalidad y en el marco de la regla que esta situación nos permite. A ver, yo desconozco en ese aspecto qué es lo que pasa. Vos decías recién en los parques industriales, pero yo imagino, no sé, si tomo Libres y Uruguayana y podría tener en cuenta que quizás de un lado o del otro hay un centro asistencial o de salud más fuerte que de alguna manera nuclea a ambas ciudades, porque ahí ya no se trata de países limítrofes. Pasa lo mismo que hoy con... Dani, el caso de Alvear con Itaquí. Claro. En Alvear tenemos la gran concentración de producción arrocera, en Itaquí tenemos la molienda. Es decir, ahí tenemos un vínculo permanente. Es decir, ahí un nexo que es absolutamente necesario. El intendente y la comunidad de Alvear, por ejemplo,
Alvear, sobre la costa del Uruguay, tuvo que hacer un esfuerzo enorme de permitir el paso de camiones en una comunidad tan chica y lo que representan el ingreso de 12 camiones por día para esa comunidad y los riesgos que representan, para que salgan del país esa producción que es local hacia el Brasil. Pero con el beneficio económico que eso trae, digamos, aparte, o el perjuicio que traería Entonces, no hacerlo. En esto hay que generar un vínculo institucional, un vínculo interinstitucional. Me parece que ese vínculo está muy aceitado en este contexto entre el gobierno nacional, entre las instituciones provinciales. Hay una responsabilidad enorme en el marco de fortalecimiento del federalismo argentino, del cual tanto se habla y que hoy, con esta pandemia, se está poniendo en práctica de manera muy fuerte. Es decir, la decisión, hoy por ejemplo hablaba con la directora nacional de Migraciones por teléfono y hablábamos justamente de la posibilidad de la revisión de posibles aperturas en los pasos en esta región. Obviamente, la decisión depende mucho de los gobernadores. Claro. La decisión depende de los gobernadores porque son los gobernadores los garantes del territorio. Es decir, las autoridades provinciales son las garantes del territorio. En esto se marca mucho el federalismo, las decisiones autónomas que tienen que tener las provincias y los municipios. Y en esto muestra la responsabilidad con la que tenemos que actuar todos. La verdad es que qué añito, ¿no? Sí, es un año muy complejo. Nosotros desde Migraciones, fíjate, yo me hice cargo de migración de la oficina en Corrientes el 1 de febrero, el 15 de marzo estábamos en pleno proceso de inducción y de trabajo administrativo. Tuvimos el gran desafío de ser la primera institución de tener que poner en marcha o de exigir el cumplimiento de ese famoso decreto 260 de emergencia sanitaria, que fue el primer DNU que sacó el presidente Alberto Fernández y que justamente nos conmovió a todos y que hizo que se genere una gran movilización, no solamente en los movimientos de frontera, sino en los movimientos internos. Por supuesto. Aquí encontramos una inmensa cantidad de turistas en el territorio correntino, en el territorio chaqueño, con los cuales tuvimos que trabajar arduamente esas 3 primeras semanas para generar esto que hoy se denominan burbujas, para que ellos puedan volver a sus países, con el riesgo obviamente que implicaba ese hecho de que muchos de esos turistas hacía muy poco tiempo que estaban en la Argentina, con la posibilidad de ser portadores. Sí, sí. Entonces, eso nos generó una gran movilización, una energía enorme en tratar de coordinar acciones con los ministerios de salud, tanto nacional como provinciales, con los intendentes, con los agentes turísticos, con los dueños de hoteles y obviamente con el Ministerio de Seguridad y con los ministerios de seguridad y obviamente con todas aquellas fuerzas privadas y públicas que con mucho ahínco han enfrentado y siguen enfrentando esta situación. Una cosita, si mejoramos, ¿uno puede ver con buenos ojos la temporada? La temporada en Corrientes. La de Corrientes. Si mejora. El ingreso de turistas de Argentina está habilitado a Corrientes. Sí, es decir, hoy por hoy se está evaluando cómo funcionan estas experiencias. Por lo tanto, si esto evoluciona bien, yo creo que paulatinamente las aperturas se tienen que ir dando, más allá del contexto que nos toque, sí, y aún con una situación de pandemia y de nueva normalidad. Tenemos que ir adaptando nuestros comportamientos y me parece que en ese camino estamos. Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Nosotros